Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia, tanto los que están presentes en la sala como a las personas que están por vía Internet. Hoy vamos a celebrar sesión pública con la conferencia titulada La evolución de la necesidad de personal auxiliar de veterinaria en las Fuerzas Armadas Españolas, por el excelentísimo señor don José Luis Arzáiz López. Es general de brigada veterinario, subinspector general del apoyo veterinario en el Ministerio de Defensa. Yo tengo el honor de conocer al general Arzáiz desde hace ya un cierto tiempo, porque nos ha visitado en nuestra casa. Tuve el honor de asistir a su toma de faja de general en el cuartel del Ejército. Voy a hacer su presentación. La formación es de 1985 a 1990, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. De 1999 a 2001, el tercer ciclo con el certificado de Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Complutense. Enseñanza militar, selección. Ingresó como militar de carrera en 1993, diplomado del Estado Mayor, especialista en microbiología, higiene y sanidad ambiental. Los destinos en las Fuerzas Armadas son División de Montaña Urgel número 4, Gerona, de 1993 a 1995. Especialización en microbiología y sanidad ambiental, 1996-1998. En la sección de Defensa Biológica de la Fábrica Nacional de Marañosa, DGAM, Madrid, 1999-2001. Agrupación de Apoyo Logístico de Sevilla de 2001 a 2002, Hospital de la Defensa de San Fernando, Cádiz, 2003 a 2011, Servicio de Medicina y Cirugía Experimental en el Centro Militar de Veterinaria de Madrid, 2011 a 2013. Curso de Estado Mayor de las FAS, CSD Madrid, 2013 a 2014. División de Planes del Estado Mayor de la Armada, 2014 a 2016. Jefatura de Sanidad Operativa del Estado Mayor de la Defensa, 2016 a 2019. Inspección General de Sanidad de la Defensa, de 2019 a la actualidad. Despliegues. Ha estado en la KFOR, Kosovo, Serbia, Montenegro, 2002. Integrante de la Unidad Sanitaria Role 2. MINUSTAT, Haití, 2005, integrante de la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina, Campaña Antártica del Ejército de Tierra, 2009 a 2010. Responsable de Medio Ambiente. Al general Arzáiz le conozco ya desde hace poco tiempo, pero intensamente. Es una persona muy destacada en su ámbito. Cuando tuve el honor de presenciar la imposición de la faja de general en el Ejército, tiene una consideración extraordinaria. Tiene unos niveles muy importantes dentro del Ejército. Por su juventud y su buen hacer y su trabajo y su responsabilidad, ha desarrollado una gran campaña en todo su servicio al Ejército. Tengo el honor de presentarle y tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos e ilustrísimos académicos, autoridades, doctores, señoras y señores, compañeros, muy buenas tardes. En aras de ser fiel un poco a la ponencia que después se reflejará en las actas o en los anales, voy a leer básicamente mi ponencia, como digo, para ser un poco fiel a lo que después se pueda consultar con el tiempo, en su caso, en los anales de la propia Academia. Muchas gracias. Bueno, realmente pueden imaginar que me siento muy honrado por la invitación, lógicamente. A la vez siento ahora con fuerza en las sienes la responsabilidad. Estaba nervioso antes de venir aquí, ahora cuando veo compañeros de cuerpo, algunos de ellos con las plumas más aceradas y capaces de las críticas más constructivas, pero más descarnadas, pues estoy, como es lógico y natural,
mucho más nervioso, ¿eh? Entonces, gracias de todas formas, agradezco mucho la invitación y desde luego, sobre todo, me siento responsabilizado de que esta ponencia sea de algún interés porque ustedes me van a regalar su atención durante un tiempo y yo creo que merecen que les interese con mi ponencia y yo así lo espero. Como se verá a lo largo de los minutos que voy a invertir, realmente la problemática del personal auxiliar de veterinaria dentro de las Fuerzas Armadas tiene puntos de conexión con la problemática general del personal auxiliar de veterinaria en el resto de la veterinaria nacional. Y yo creo que eso ya es evidente ahora y a lo largo de mi exposición intentaré vincularlo para ver cómo podemos acercar realmente desde las Fuerzas Armadas, acercarnos realmente a lo que necesitamos, respetando lo que ya desde el año 1989 se marcó como política de defensa. Pues bien, la evolución del personal auxiliar de veterinaria en nuestras Fuerzas Armadas refleja con claridad los efectos que pueden tener sobre cualquier proceso o cometido las reformas legislativas, los cambios estratégicos y la transformación de los modelos de enseñanza. Es un asunto que ya se ha tratado con detalle en la bibliografía, en intervenciones en esta misma sede, en los congresos especializados, es decir, en muchos sitios. Sin embargo, ciertas sugerencias en una breve conversación de hace meses con el doctor Anadón y el actual presidente de la Academia, y el propio interés que tiene la materia para el día a día actual de los oficiales veterinarios, pues me decidieron a plantear efectivamente esta intervención como una oportunidad de incorporar a la información y aportaciones disponibles, que ya hay muchas, algunos hechos y criterios más recientes que puedan influir en la evolución posterior, tanto del personal auxiliar de veterinaria en el mundo militar como en el mundo civil. La mirada que dirigiremos hoy al asunto volverá a ser cronológica, ¿eh? En este sentido, llego yo aquí pues realmente a hombros de gigantes, ¿no? Investigadores que con mucha minuciosidad han desgranado todos los detalles del auxiliar de veterinaria en el pasado y nos han brindado excelentes estudios de los fundamentos históricos que nos trajeron a este punto. A estas personas debo yo tanto la exposición de hechos concretos que se mencionarán hoy, que ellos engarzaron pacientemente como si fueran unas perlas engarzadas en un collar, como el planteamiento general de la narración, es decir, tan perfecto en la bibliografía consultada que no debía ser alterado. Entonces, por eso la narración debe ser cronológica de nuevo. Muchos autores han tratado este asunto, que aparecerán reflejados en la bibliografía de la ponencia escrita, pero a lo largo de mi exposición muchos de los que están aquí reconocerán sin duda alguna las huellas de Díez, de Pérez García, de Naranjo García, de Martínez Luque y, cómo no, de la ingente obra de nuestro admirado Moreno Fernández Caparrós, lógicamente en solitario o con Alonso Fermoso. Entonces, todos estos elementos van a estar muy presentes a lo largo de mi ponencia. Comienzo ya entonces. La práctica de la medicina veterinaria, desde sus raíces históricas profundas, mostró una conexión temprana con las necesidades militares. Y se da la circunstancia que el veterinario, como tantas otras profesiones, desempeña mejor su labor específica cuando trabaja en equipo. Es decir, formando equipo con personas que complementan con habilidades, destrezas y conocimientos sus propios conocimientos que él aporta. Estos equipos, los servicios veterinarios, diríamos hoy, de los ejércitos, han desempeñado un papel crucial a lo largo de los tiempos, inicialmente centrados en el cuidado de los équidos, ya lo sabemos, que fueron fundamentales para la capacidad de combate en muchos momentos de la historia. Pero su alcance se ha expandido significativamente hasta abarcar la atención de diversas especies animales y también la seguridad alimentaria, el control de las enfermedades zoonóticas, la sanidad ambiental, diversos ámbitos de la salud pública, aparte de todo esto, e incluso la gestión medioambiental en algunas ocasiones. En efecto, sabemos que desde la propia implantación normalizada de los estudios de veterinaria en 1792 en el Real Colegio Escuela, el plan, aunque se inclinara claramente a la medicina equina por su influencia francesa, desde sus inicios ya demostró una clara vocación por intervenir en otros aspectos de la sanidad. Mucho más tarde, el innovador Reglamento de Molina de 1897 especificaba también el carácter sanitario y zootécnico de la veterinaria militar. Y en 1927 se aprobó el primer reglamento de campaña, como saben, conocido como el Reglamento de Medina, que ya indicaba las labores para garantizar la salubridad de los alimentos de origen animal.
también dictaba normas para impedir la propagación de enfermedades contagiosas. Claro, entonces aquí yo hago una reflexión, que es esta temprana orientación hacia la salud pública que tenía la profesión veterinaria y sus diversas áreas de conocimiento. Resulta llamativo que el personal que habría de formar equipo con estos veterinarios, con estos facultativos, no experimentase en el estamento militar una evolución paralela similar, desde el principio, no posteriormente. Pudiera pensarse que estuviera influyendo, esto lo dejo un poquito en el margen de la mesa, la identificación durante siglos de la forja y el herraje como parte indisoluble de la formación de los mariscales, luego veterinarios. De tal forma que, a pesar del posterior interés de la profesión veterinaria por delimitar adecuadamente y poco a poco las diferencias entre destrezas y conocimientos, pues de alguna manera esa vinculación excesiva o exclusiva del veterinario al animal quedase adherida a la profesión hasta hoy, y realmente hasta hoy, porque la imagen de la sociedad respecto al veterinario pues sigue de alguna manera teniendo algo de eso, ¿no? Por otra parte, y más específicamente, la huella indeleble del equino ha marcado, lógicamente, la evolución de la veterinaria militar en particular, ¿no? Y parece haber influido intensamente en la evolución posterior de esos perfiles profesionales auxiliares del veterinario, debido tal vez a una percepción coyuntural pero decisiva, que una vez debilitada la vinculación de la veterinaria militar con el ganado, pues desaparecía de alguna manera la necesidad de su personal auxiliar. Bueno, no se puede mirar hacia el futuro sin ver un poquito el pasado, y aquí, pues, como ya he dicho al principio, discurro por terreno que yo realmente, donde yo me apoyo en verdaderos expertos. Entonces, lo hago con todo el respeto y sin pretender en absoluto, pues lógicamente, dar una lección de historia, que no es para nada el tema que me ha traído aquí. Pero sí es verdad que la creación del cuerpo en 1845 marcó un punto de inflexión en la evolución de la veterinaria militar. Aquí ya vemos que depende, según los tiempos, de caballería o de sanidad. Es decir, lo que quiero marcar desde el principio en este devenir histórico son los, de alguna manera, titubeos en la planificación, que es lo que yo he percibido. El cuerpo representó un avance significativo en el reconocimiento de la importancia de la labor, y condujo a un enfoque más estructurado del apoyo auxiliar, desde luego. A partir de su creación surgieron las primeras designaciones formales, los roles para este personal, como por ejemplo educandos que ingresaban en la milicia como ayudantes, soldados designados como mozos y mancebos, herradores forjadores y sus aprendices, etc. La evolución de estos profesionales tuvo pequeños o grandes cambios de rumbo, no obstante, desde el principio. Por un lado está la creación de la Escuela Militar de Herradores Forjadores en 1860 en Alcalá, que buscaba asegurar la disponibilidad de profesionales cualificados para el herraje en un momento en que el caballo era necesario como capacidad militar. Pero en línea con el comentario anterior sobre la dualidad científico-técnica, esta escuela fue declarada a su vez preparatoria de la ciencia veterinaria. Luego, a principios del siglo XX, la creciente mecanización del ejército pues ya comenzó a generar nuevas necesidades auxiliares. Pero también se afrontaron no sin altibajos. Es decir, mientras que la Escuela de Herradores cerró en 1890, luego nos encontramos que el cuerpo de maestros herradores se reconoce en 1928. Pero casi simultáneamente, en el 27, se crean nuevos roles auxiliares como los de enfermeros de veterinaria y practicantes de veterinaria, que procedían de los cursos intermedios de la escuela. Es decir, que los practicantes eran estudiantes de cuarto y quinto y los estudiantes de veterinaria de segundo y tercero eran enfermeros. ¿Bien? Y con un nuevo cambio de rumbo, estas figuras nuevamente desaparecieron más adelante. Sus funciones fueron asumidas por los maestros herradores forjadores otra vez, quizá una vez que cesó la necesidad de recurrir en situaciones de conflicto a los estudiantes. Pues bien, ya en estos momentos se percibe una planificación oscilante, vamos a denominarla así, y a partir de la década de 1960, la disminución de la dependencia de los caballos ya era ostensible y, sin embargo, el servicio de veterinaria no desapareció. Supo mantener sus competencias en medicina animal
y a la vez reforzar su clásica, como hemos visto, vocación de salud pública hasta la actualidad. Un cambio significativo, ya lo sabemos, ocurrió en 1967. Desde entonces, cuando los maestros herradores forjadores reciben el novedoso nombre de auxiliares de veterinaria. Tenían que realizar una formación, una ampliación del ámbito de sus responsabilidades, más allá del cuidado exclusivo de los equidos y abarcando una gama más amplia de apoyo a los oficiales veterinarios, que era un campo con una creciente complejidad científica. Y llegamos por fin, como muy bien sabemos, a 1974, un año prodigioso en el que se produce una regularización mediante diversas disposiciones legales que organizan las escalas básicas de suboficiales, crean la Academia General Básica de Suboficiales y el Instituto Politécnico número 2 de Calatayud. Dentro de esta escala se incluyen los nuevos especialistas, los flamantes nuevos especialistas, con una rama de veterinaria y cría caballar y dos especialidades, auxiliar de veterinaria y cría caballar. Inmediatamente se publicó la convocatoria para la primera promoción de la básica, que incluía 30 auxiliares de veterinaria. Incluso en 1977 aparece el ATV, el ayudante técnico de veterinaria, como una evolución natural de aquellos suboficiales que ingresaban en la escala media de oficiales y que ya eran capaces de asumir la coordinación de los trabajos del auxiliar de veterinaria. Los egresados de estas excelentes promociones de la Academia General Básica de Suboficiales a lo largo de 18 años, hasta un total que rondaba las 200 personas, fueron los auxiliares que dos generaciones de oficiales veterinarios conocieron y disfrutaron. Una de esas generaciones es la mía, desde luego. Sus cometidos ya no se ceñían a las tareas relacionadas con el ganado, incluida la forja y el herraje, sino que se extendían al auxilio en tareas de seguridad alimentaria, dirigir equipos de personal de tropa, singularmente los dedicados a desinfección, desinsectación y derratización, y con el nuevo modelo de enseñanza, con una formación técnica y militar excelentes. Representaban el apoyo ideal y la garantía de la continuidad de las tareas básicas, tanto para jóvenes oficiales, a los que sabiamente aconsejaban o nos aconsejaban, como a los oficiales más experimentados, con los que, por cuestiones de edad, formaron equipos fuertemente cohesionados que se revelaron ideales para proyectar esa capacidad a zonas de operaciones cuando así se les requirió más adelante. Y sin embargo, un modelo que parecía un caso de éxito, fruto de una larga incubación de más de un siglo, pues fue víctima de una brusca transformación. Efectivamente, la Ley 17.1989 de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, inicia un proceso de integración de la enseñanza de las Fuerzas Armadas en el sistema educativo general. Reforma que posteriormente se hace más profunda mediante la aprobación de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la carrera militar. Muchos objetivos motivaron este profundo cambio, pero dos de los más relevantes fueron el giro estratégico de unas Fuerzas Armadas cuya misión dejó de desarrollarse exclusivamente en torno a la defensa del territorio y se orientó progresivamente a proyectar paz y seguridad fuera de nuestras fronteras. También la conveniencia de profesionalizar la carrera militar, homologando la formación del personal y, por lo tanto, posibilitando su integración en otros entornos laborales, llegado el caso. Eso fue muy positivo. Aquel movimiento desembocó en el modelo actual, que en el caso de los oficiales ya saben que reciben un grado universitario por cualquiera de las vías previstas en la legislación y al mismo tiempo la formación militar correspondiente. Y en el caso de los suboficiales, pues reciben un título de técnico superior. Ocurre, a mí me ha llamado la atención en alguno de los preámbulos de la legislación consultada para preparar esta intervención. He visto que con un cierto adanismo, en algunos de los preámbulos que se escribían entonces, decían literalmente: en la larga historia de la enseñanza militar española, nunca se había establecido un modelo pedagógico levantado sobre dos pilares, militar y universitario. Y esta innovación merece resaltarse.
Boletín Oficial del Estado en el año 2008. Creo que no se habían parado a mirar un poquito atrás, ¿no? Para saber qué dos pilares estaban desde el principio en muchas de las escuelas universitarias españolas. En cuanto a la escala de suboficiales, la Ley 1789 marcaba que la enseñanza de formación debía suponer la obtención de una titulación, como ya he dicho, de técnico superior. Desafortunadamente, en el caso de los auxiliares de veterinaria, esta titulación de técnico superior no existía entonces, ni existe hoy, ni existe hoy. Entonces, el desarrollo posterior de la ley, con la implantación del modelo a lo largo de los años 90 y 2000, supuso de facto una triple decisión que condenó a este, diríamos, efímero periodo de la historia de los auxiliares de veterinaria de las Fuerzas Armadas a la extinción. Esta triple decisión fue la siguiente: no proponer una titulación específica para dar continuidad a la formación que ya tenían los auxiliares. Al parecer hubo una ventana legal en aquel tiempo donde se podía haber propuesto una titulación de técnico superior específica, ad hoc, de lo que ya sabían hacer los auxiliares. No se hizo. No intentar vincular, la segunda cosa que se hizo, no intentar vincular a este personal con alguna de las titulaciones que sí existían, aunque la relación con sus planes de estudio la verdad que no hubieran sido muy coincidentes. Y la tercera decisión, que ya conocemos todos, declarar a extinguir en 2 pasos las 2 especialidades de auxiliares de veterinaria, de la rama de veterinaria y cría caballar. Para intentar explicar esta extinción, aparte del giro estratégico que ya se ha citado, se pueden tener en cuenta otros factores más específicos. En primer lugar, este conjunto de profesionales, sin ser en realidad el epicentro del problema a resolver, pues en esta transformación, sí fueron víctimas de lo que en muchas ocasiones se ve, que no concitaban una masa crítica de personas. Entonces, el escaso número de suboficiales existentes y el siempre bajo número de oficiales veterinarios a los que auxiliar, pues por sí mismos eran un problema, la falta de masa crítica de la cuestión. Por otra parte, no se puede analizar esta cuestión sin tener en cuenta las vicisitudes que en el mismo periodo y mediante la misma ley experimentaron los oficiales veterinarios a los cuales auxiliaban. A partir de entonces, los oficiales veterinarios se integran como una especialidad fundamental del Cuerpo Militar de Sanidad, dentro de los denominados cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, bajo la autoridad del subsecretario de Defensa. Mientras que para algunos aquello fue una integración de 3 ejércitos, médicos, farmacéuticos, etc., para los veterinarios, de alguna manera, y si se me permite la palabra, fue una expulsión del ejército de tierra, porque era el único sitio donde estábamos los veterinarios. Entonces, digamos, el movimiento fue totalmente distinto. El único que contaba en los años 80 con oficiales veterinarios era el ejército de tierra, y también en 1982 y entre 1982 y el 95, toda la cría caballar y la remonta pasó también al ámbito del órgano central del ministerio. Con lo cual, el ejército de tierra, de alguna manera, pues transfirió toda esa capacidad a otros estamentos. Claro, eso tiene consecuencias. Cuando el subsecretario de Defensa tiene un cuerpo común donde no se ha definido una escala básica de auxiliares de veterinaria y el ejército de tierra ya no cuenta con sus oficiales veterinarios entre sus filas, pues veremos que es lógico que el ejército de tierra dejase de preparar auxiliares. ¿Se entiende? Además, es que la integración en un cuerpo común de los oficiales veterinarios permitió que ocupasen destinos en otros organismos, pero ya alejados de la medicina equina. Entonces, por ejemplo, la primera vacante en la Armada Española se produjo en la Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de Madrid, es decir, ya dedicados totalmente a la salud pública desde el principio. Y realmente, bueno, se había producido, por lo tanto, la tormenta perfecta. La creación del Cuerpo Militar de Sanidad no contempló una escala básica de suboficiales. El Ejército de Tierra dejó de preparar, podríamos decir que lógicamente, el personal auxiliar de unos oficiales veterinarios que además ya no dependían de su autoridad. Y la Armada y el Ejército del Aire todavía estaban empezando a comprender la utilidad del veterinario en su estructura. Así que en esta situación de extinción con fecha prevista, el personal auxiliar de veterinaria afrontó los siguientes 30 años de existencia. Y han pasado 30, ¿eh?
Y tras décadas de transformaciones, el personal auxiliar de veterinaria entró en esta nueva fase. No exenta de dificultades, pero que seguro está lleno también de dignidad profesional, su adaptación al nuevo entorno. En los años siguientes resulta impresionante constatar cómo un grupo de profesionales a los que la organización había puesto fecha de caducidad siguieron formándose de forma continua para conseguir desempeñar nuevas tareas de auxiliares del oficial veterinario, demostrando así su amor incondicional al servicio. A ello contribuyó también la creación y el desarrollo del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, que a pesar de no ser un centro docente en sentido estricto, sí se constituyó en referencia para la formación continuada de los auxiliares en adiestramiento canino, técnicas de laboratorio, control de plagas, desinfección, operador de radiodiagnóstico, etcétera, etcétera. Y por supuesto, trabajos auxiliares de clínica. Junto con la profesionalización completa de los militares de tropa, se consiguieron así obtener equipos con 3 niveles de competencias, sumamente eficaces para afrontar la mayoría de los cometidos, tanto en territorio nacional como en las operaciones de mantenimiento de la paz, que cada vez eran más frecuentes. Todo esto aderezado con el desarrollo de material reglamentario específicamente diseñado para el desempeño de estas tareas y adecuadamente robustecido para ser transportado por cualquier medio a los lugares más remotos, pues puede afirmarse que estos servicios y equipos veterinarios así constituidos alcanzaron una eficiencia que aún no se ha superado o siquiera recuperado, al permitir que bajo la dirección técnica de un solo oficial veterinario se pudiesen coordinar las acciones de varios equipos, mandados cada uno de ellos por un suboficial auxiliar. La propia homogeneidad de la formación que tenían los auxiliares permitía que todos los procedimientos estuviesen muy normalizados. Y este elevado nivel técnico y el hábito de trabajar en equipo en territorio nacional resultó muy útil cuando las operaciones empezaron a proliferar en el exterior. Estos sólidos procedimientos, perfectamente engrasados, permitían que, con las adaptaciones pertinentes, se aplicaran fácilmente en entornos más austeros. En esos entornos, pues los aspectos más importantes eran más bien los de salud pública, efectivamente, y estos auxiliares se adaptaron perfectamente a esos entornos. El transcurrir de los años supuso, en definitiva, como consecuencia de todo lo que ya se ha expuesto, el progresivo pase a reserva de estos profesionales, que en 2029 habrán desaparecido de los escalafones. Esto, desde luego, ha tenido un efecto directo en que, con la ausencia cada vez más frecuente del suboficial auxiliar en los equipos, el oficial es el que ha ido asumiendo frecuentemente la dirección de equipos de tropa, cada vez más formados y eficaces, eso sí, y muchas de las tareas que realizaba el auxiliar pues, han sido asumidas también por el oficial, con la consiguiente pérdida de eficiencia en el desempeño, lógicamente. Existen paralelismos entre estos 3 niveles que se establecieron en las Fuerzas Armadas y el sistema de cualificaciones nacional, efectivamente. Existe el marco español de cualificaciones para el aprendizaje permanente, el MECU, y el catálogo del Instituto Nacional de las Cualificaciones, del INCUAL, nos habla de los certificados de profesionalidad de nivel 2, de nivel 3, donde está el técnico superior después en el MECES, en el marco español de educación superior. Y bueno, pues lo que ya estaba inventado de 3 niveles, pues se podría replicar perfectamente a base de certificados de profesionalidad, etcétera, como ya veremos después. Este esquema resulta muy útil en la mayoría de las situaciones y podría aplicarse también a los estudios de las nuevas competencias que van asumiendo los servicios veterinarios. Pero aquí chocamos para recuperar el pasado. Desde mi punto de vista, ya voy asomando un poquito, voy asomando la mano por el borde de la mesa, ya me van viendo. Es muy complicado recuperar el pasado, porque el pasado normalmente no vuelve. A mí me gusta mucho hablar de la flecha del tiempo, y esto es así. La flecha del tiempo solo va en un sentido. El grado de especialización que alcanzan tanto los certificados de profesionalidad hoy como los propios títulos de técnico dificultan cada vez más la definición de un solo perfil que pueda definirse como auxiliar de veterinaria y que realmente sea polivalente en las Fuerzas Armadas y que cumpla con el requisito de que su formación además esté integrada en el sistema educativo general. Esto es una cosa muy seria porque si fuéramos hacia una formación específica, exclusiva de las Fuerzas Armadas,
nos separaríamos del sistema educativo general y no permitiríamos la empleabilidad futura de ese profesional si abandona las Fuerzas Armadas, que es lo que lo que quería ya la ley del 1989. Y por otro lado, si nos acomodamos a las titulaciones existentes hoy, pues realmente el servicio no se cumpliría en su totalidad. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Sin ánimo de ser exhaustivo, pero hay miles de ejemplos. Pero, por ejemplo, el personal que auxilia a un oficial veterinario en atención clínica debería contar actualmente, bueno, está en el convenio 1 y 2, está por desarrollar todavía del todo, pero bueno, el certificado de profesionalidad de nivel 3, asistencia a la atención clínica en centros veterinarios, podría valer para eso. Bien. Pudiendo asistir así en la consulta, quirófano, hospitalización, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero el personal auxiliar que auxilia a un oficial veterinario en un servicio de medicina y cirugía experimental deberá tener otro tipo de capacitaciones, además fuertes, con una serie de horas muy, muy extensas y que además es un requisito legal, no es que sea una cosa que sea conveniente, sino que es un requisito legal de ese tipo de servicios. Otro tipo de auxiliar que auxilia a un oficial veterinario en cometidos de higiene y sanidad ambiental y sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, ahí sí se beneficiaría también de la existencia de un certificado de profesionalidad aparte, concretamente el de salud ambiental y seguridad alimentaria. Eso si no progresase más allá hasta obtener el título de técnico superior en la rama concreta, en la familia profesional concreta. Bueno, ya vamos viendo por dónde quiero ir, ¿no? El personal auxiliar que auxilia a un oficial veterinario que trabaje fuertemente en control de organismos nocivos, control de plagas, pues realmente el nivel del suboficial debería ser obtener un certificado de profesionalidad de nivel 3, que concretamente se denomina gestión de servicios para el control de organismos nocivos, y que le habilitaría incluso para ser responsable técnico de esas operaciones y dirigir equipos. Si además ese auxiliar tiene que auxiliar a un oficial veterinario que trabaje en sistemas de gestión ambiental, por ejemplo, certificados mediante ISO 14001, pues debería estar formado porque si no lo está, el siguiente auditor que pase por allí le va a sacar una no conformidad. Y por último, no menos importante, el cometido original de los auxiliares, el errado de equinos, es además, aparte, un certificado de profesionalidad de nivel 3 independiente. La lista de ejemplos podría continuar, pero basten estos para ilustrar, desde mi punto de vista, la práctica imposibilidad de reunir hoy, en una sola persona y en un plazo razonable, un técnico superior capaz de ejercer con éxito todas estas especializaciones. Cada certificado de estos podría pues, llevar invertidas unas entre 500 o 1000 horas, dependiendo del certificado, ¿no? Ni qué decir tiene que la profundización completa en cada una de esas áreas de conocimiento, mediante la oferta actual de formación profesional, supondría la adquisición de competencias que están atomizadas en un nutrido grupo de titulaciones de técnico superior, a su vez distribuidas en varias familias profesionales. Y eso me retrotrae a lo que he expuesto al principio, es decir, si recuerdan, desde la dependencia del Cuerpo de Veterinaria Militar, alternando entre sanidad y caballería, prácticamente me recuerda que tenemos titulaciones de técnico superior en la familia agraria, etcétera, etcétera, y que realmente no tenemos ninguna en la familia sanidad, relacionadas con la veterinaria civil me refiero. De ahí que en los últimos años, para paliar la carencia de personal auxiliar nato, en las Fuerzas Armadas haya proliferado un poquito la práctica de formar personal militar que inicialmente tenía otros cometidos, pero que para auxiliar al oficial veterinario se le forma con las capacitaciones precisas ad hoc. Entonces, esta práctica tiene obviamente notables inconvenientes, ya que no solo en la preparación, sino en la gestión del personal. No existen vacantes específicas de una especialidad, por lo tanto, se dificulta la retención, mientras que por otra parte resultaría muy arriesgado etiquetar determinadas vacantes con la exigencia de estas cualificaciones, porque eso reduciría drásticamente la captación.
Pues no les voy a engañar, el horizonte no sé dónde nos lleva. Eh, Hay varias líneas de acción posibles, pero ninguna es perfecta. Porque el modelo de régimen de personal que se marcó en 1989 fue refrendado, es decir, que no fue una ocurrencia de un día. Fue refrendado en el 99, ya no lo digo por la extinción de nuestros auxiliares, sino por el modelo entero. El modelo se ha consolidado a lo largo de los últimos 35 años. Mm, Los desarrollos reglamentarios posteriores, en particular el de cuerpos, escalas y especialidades fundamentales, pues sigue con el mismo modelo. Todo ha supuesto, por lo tanto, un asentamiento que ya cuenta con más de 35 años, como he dicho. Las modificaciones que afectan a la gestión de personal y de enseñanza deben ser cautelosas y de implementación lenta. Se deben proporcionar certezas, no inseguridades. Entonces, nada parece indicar que en el corto plazo vaya a revertirse la tendencia y recuperarse un único perfil profesional específico que auxilie al oficial veterinario. Tampoco nada indica que vaya a habilitarse a corto plazo la escala básica dentro del Cuerpo Militar de Sanidad, porque debería ser en conjunto. El Cuerpo Militar de Sanidad agrupa a todas las especialidades fundamentales y sabemos que los auxiliares de veterinaria no serían los únicos profesionales que encajarían en ella, pero todavía no se han dado los pasos para cambiar los reglamentos. ¿Es imposible trazar líneas de acción plausibles? No es imposible. Es difícil afrontar la necesidad formativa principal y su verdadera entidad, como acabamos de ver antes. Es decir, la fuerte vinculación de la veterinaria militar con el ganado influenció poderosamente la evolución posterior. Pero lo que rige actualmente en la arquitectura de cualificaciones, con carácter general, la vinculación de los cometidos auxiliares de veterinaria sigue presentándose únicamente en los aspectos clínicos del facultativo. Es decir, el único certificado de profesionalidad de nivel 3 que ahora mismo podemos decir que es genuinamente veterinario, por así decirlo, es el que acabo de citar, que es el personal auxiliar del facultativo en clínica, pero no en el resto de las actividades de un veterinario, ya no un veterinario militar, un veterinario cualquiera, en cualquiera de sus puestos. Por lo tanto, es difícil identificar cuál sería la necesidad formativa principal y dónde habría que aplicar el esfuerzo más fuerte. ¿Podría ser alrededor de la atención clínica? Bien, podría ser. Por otra parte, requeriría para formar equipos eficientes acudir a una oferta de formación profesional, que no existe hoy por hoy. ¿Mm? La obtención de una titulación de técnico superior, que es lo que equipararía, como decía la ley del 89, el sistema educativo general con el sistema militar. Los suboficiales obtienen títulos de técnico superior y, por desgracia, no tenemos esa referencia en el sistema educativo general ahora mismo. Otra alternativa que han propuesto algunos autores, y que no les falta razón, es la creación de un título de técnico superior específicamente dirigido al auxiliar de veterinaria de las Fuerzas Armadas, que aunase en su currículo las principales competencias, las que hemos citado a lo largo de esta exposición. Se desalinearía parcialmente de uno de los objetivos que ya hemos dicho que perseguía la integración de esta formación militar en el sistema educativo, que es que permitiese la empleabilidad futura del personal militar en el mundo civil. Si hiciéramos un título específico, no estaríamos permitiendo, salvo que fuera una colección de certificados de profesionalidad, eso sí, el ejercicio, pero no lo permitiríamos al nivel de técnico superior, lo permitiríamos parcialmente en cada una de las competencias alcanzadas. En favor de esta línea de acción podría estar algunos movimientos recientes, aún embrionarios, que parecen ir en la dirección de que la Academia Central de la Defensa incorpore a su catálogo de cursos de formación determinadas titulaciones de técnico superior. De momento, de titulaciones de técnico superior que ya existen. Todavía embrionario, pero bueno, parece prometedor. No obstante, aquí chocaríamos con, digamos, tener que recurrir a la especialización de personal que en realidad mayoritariamente podría ser de los ejércitos y que requeriría, por lo tanto, el visto bueno o la aquiescencia de unas autoridades orgánicas que realmente pueden sentir de una forma irregular que necesitan ese personal. No se va a tratar en este texto, en esta ponencia, el tema del personal civil. Sin tener una titulación de técnico superior, pues parece prematuro hablar de definición de puestos de personal civil. Ahora mismo se está recurriendo mucho en las Fuerzas Armadas a la externalización.
Solo un comentario respecto a la externalización. Esta ponencia habla de personas, por lo tanto, la externalización habla de relaciones contractuales de servicios. Entonces, no cabe en la ponencia, pero sí me gustaría dejar en la sala la idea de que la externalización nunca es una buena idea porque se pierde la capacidad y es muy difícil recuperarla. Y cuando se necesita esa capacidad en operaciones fuera de nuestras fronteras, pues realmente luego uno no tiene personal militar que sepa hacerlo. Termino ya con el permiso de la presidencia, con a modo de conclusión, aunque es evidente que muchas conclusiones no se pueden sacar de lo expuesto. Y me alegrará si hay debate posterior, porque seguramente en la sala hay muchas ideas bulliendo. Si no las hay hoy, las ha habido en el pasado y las habrá en el futuro, seguro. Porque este tema es importante. La evolución del personal auxiliar de veterinaria en las Fuerzas Armadas revela un proceso complejo de transformación y adaptación que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con la propia idiosincrasia de la profesión veterinaria, tanto civil como militar. La integración de la formación militar en el sistema educativo general hace más de 30 años supuso un avance estratégico, pero también un cambio brusco para aquel perfil profesional único que desde entonces se diluyó y desapareció gradualmente. Además, en el caso de los auxiliares de veterinaria de las Fuerzas Armadas, el sistema educativo general no proporcionó un marco adecuado, ni equivalente ni alternativo, en el que integrarse, y sigue sin proporcionarlo hoy en día, como tampoco lo proporciona para el sector veterinario en general. Esto es así. De cara al futuro, es necesario encontrar un modelo que permita recuperar parte, por un lado, la polivalencia y mucho de la especialización necesarias para apoyar eficazmente a los oficiales veterinarios. Esto debe realizarse respetando el marco de referencia civil, al tiempo que se garantiza la preparación para los escenarios operativos propios de las Fuerzas Armadas. Sin duda es la cuadratura del círculo, no nos vamos a engañar. Seguramente la evolución de los perfiles auxiliares en la veterinaria civil, que es una tarea, creo, aún no finalizada, favorecerá también la maduración del modelo futuro en las Fuerzas Armadas. Así lo esperamos, ya que permanece la necesidad esencial de contar con equipos robustos, formados y cohesionados, como demuestra todo lo aprendido en 180 años de Cuerpo de Veterinaria Militar que conmemoramos este año 2025. Muchas gracias. Gracias, general Arzáiz. Ahora sometemos a las preguntas de la sala y las que vengan por internet. ¿Quiere alguien intervenir? Adelante, doctor Guijarro. Bueno, quiero darle la enhorabuena a mi general por la exposición que nos ha hecho en esta conferencia y por haber traído un tema que es interesante e importante, no solamente, creo yo, para las Fuerzas Armadas, sino también para la sociedad. Entonces, yo no sabía los avatares que había sufrido los auxiliares de veterinaria, porque yo estuve trabajando bastantes años en el pabellón de cirugía experimental y yo la verdad es que no noté esa deficiencia. Quizá no lo noté por el celo que nos han enseñado las academias para suplir esas deficiencias. Dicho esto, yo creo que a lo mejor se abre la puerta de la esperanza, porque este año en los consejos de ministros se han aprobado aumento de plantillas de tropa y marinería, de suboficiales, oficiales, y yo creo que eso puede abrir la puerta para que la dirección de enseñanza se pueda plantear, como usted ha dicho, mi general, una cosa fundamental, que es un título para desarrollar el trabajo de auxiliar veterinario, acompañado, resumiéndolo, con una proyección interna militar. Entonces, no sé cómo está ese panorama, si eso puede ser algo esperanzador o no.
Muchas gracias, mi general. Muchísimas gracias, mi coronel, por sus amables palabras, como siempre. Bueno, la cuestión que se desgrana, se deriva de la exposición, pero es necesaria mayor explicación, lo sé. Y es que los ejércitos pueden hasta cierto punto considerar que no deben de traer más personal para dedicar un esfuerzo a auxiliar a oficiales que se les detrayeron a ellos. Es decir, los ejércitos perdieron a los cuerpos comunes, perdieron a los oficiales médicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, etcétera. Y realmente yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. La solución definitiva podría ser la creación de una escala básica dentro del Cuerpo Militar de Sanidad, perfectamente. Hay suficiente materia por hacer como para crear el cuerpo, pero claro, requiere un cambio legislativo muy duro, o sea, muy fuerte. Legislativo tanto de ley, si mal no recuerdo, Alberto, ley y reglamentos, las dos cosas. Y bueno, junto con otras cosas que hay que tocar seguramente de la ley, de ambas leyes, ¿eh? De la 1799 y de la 39/2007, pues es un melón que todavía no se ha abierto, pero que hay que tenerlo estudiado por si acaso un día se da el pistoletazo de salida, ¿por qué no? Pero yo lo entiendo, es decir, los ejércitos ya tienen un cupo de contribución al órgano central, lo que se denomina órgano central. Los ejércitos tienen una plantilla de oficiales veterinarios que representa un número determinado, que tampoco es la totalidad de los oficiales veterinarios que hay en las fuerzas, en el Ministerio de Defensa y por lo tanto en las Fuerzas Armadas. Es decir, que considerar que una dirección de enseñanza del Ejército de Tierra, por ejemplo, em, apoye determinadas acciones legales para detraer más suboficiales de su propio cupo, pues es, digamos, difícil de concebir hoy por hoy. De hecho, todas las estructuras que no son de ejércitos tienen dificultades de cobertura de todos los empleos, pero por supuesto de suboficiales, precisamente porque están más dedicados y se les reclama más para otros puestos, para otros puestos. Es decir, mientras los oficiales fueron parte del ejército, pues yo creo que tenían más sencillo recibir el auxilio. Al salir del ejército, pues lo han tenido en estos 30 años más complicado. ¿Alguna intervención más? Adelante, mi general. Aguilera. Mi general, muchas gracias por la magnífica explicación que me ha retrotraído a años anteriores, porque he tenido la ocasión de vivir alguna de estas vicisitudes y de los líos que nos hemos traído con los suboficiales auxiliares de veterinaria a lo largo de la historia, como muy bien ha relatado. Eh, yo quería poner de manifiesto, bueno, la posibilidad que existe ahora, si vamos a tener un aumento del presupuesto de defensa, están hablando del 3% e incluso del 5%, pues de aprovechar para tratar de recuperar uno de los objetivos que ha mencionado el doctor Guijarro también, que es desde que nos integramos en el Cuerpo Militar de Sanidad, la presencia de un cuerpo de suboficiales específico del Cuerpo Militar de Sanidad, que sería un poco la solución, no solamente para la veterinaria, sino para para todo el cuerpo en general, para todas las especialidades. ¿Eh? Además, pues de esto, pues quiero poner de manifiesto también que el galimatías de titulaciones al que has hecho referencia con los certificados de profesionalidad, etcétera, pero es un poco reflejo de la sociedad en que vivimos. Ahora hay titulaciones universitarias de 8.000 tipos y uno no sabe muy bien cuando se refiere al ingeniero de sistemas biomédicos, de no sé qué, pues pasa un poco lo mismo. Yo creo que esto tendrá en el futuro, debería tener tendencia a confluir en unas titulaciones un poco más específicas. Y muchas gracias por tu intervención. Solamente quería poner de manifiesto esto. Gracias, presidente. Mi general, muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Realmente es que veterinaria tiene un problema añadido. Es decir, la creación de una escala básica dentro del Cuerpo Militar de Sanidad tendría sencillo formar titulados superiores en titulaciones que ya existen para otras especialidades fundamentales que no son veterinaria. Por ejemplo, técnicos superiores en radiodiagnóstico o técnicos superiores de laboratorio
o de anatomía patológica, etcétera, etcétera. Pero es que en veterinaria no existe esa titulación de técnico superior. Es que ese es el primer problema. Aunque se crease hoy la escala básica del Cuerpo Militar de Sanidad, no tendríamos a qué titulación de técnico superior amarrarnos. Tendríamos que inventarla. Muchas gracias. Pero sí, mi general, es el primer paso, desde luego. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Ordóñez. Muchas gracias, señor presidente. Sí, el doctor Guijarro desconocía los avatares de toda esta situación, yo mucho más, y por tanto me ha interesado mucho su conferencia, su intervención. Y usted ha hablado varias veces de técnico de titulación superior. Pero para formar, ¿qué formación necesita esos técnicos de titulación superior? ¿Formación de tipo universitaria, inferior universitaria? ¿A qué se refiere? No me ha quedado claro. Formación profesional de grado superior. Ya, ya, ya. El primer nivel del marco español de la decana me lo dirá, me corregirá, pero Sí, el primer sí, nivel sí. de las titulaciones superiores del marco español de cualificaciones superiores es el de técnico superior, ¿cierto? Es el nivel 1. Y dentro de la formación profesional, ¿qué tipo de conocimiento tiene que poseer esa persona? Pues son material biológico, material jurídico, materias de otro tipo. Cada técnico superior tiene un conocimiento determinado. El hándicap que tenemos en veterinaria es que no hay ningún título concreto que, Se requiere. desde luego, para el auxilio al clínico no lo hay. Lo hay para otras actividades que puede desempeñar en un momento dado un veterinario. Sí, Muy bien, sí la hay, pero en otras familias profesionales, no en sanidad. muy bien, muchas gracias. Doctor Zique, tiene la palabra. General, como no podía ser de otra manera, enhorabuena. Verbo fluido, como siempre. Coincido plenamente con su análisis de la necesidad de la complicación de la escala básica, una escala básica que pues, no entra dentro de las necesidades ahora mismo en función del número y de la multitud de especialidades necesarias para dar respuesta a nuestra tarea, que es multitask. O sea, hacemos tantas cosas y si se me permite también que realmente el problema es conseguir un perfil profesional de una cuestión, de una persona que diera respuesta a todas las necesidades. Pero también es verdad que desde el punto de vista de las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, esos certificados de profesionalidad es un camino que se ha establecido y que se ha iniciado y que está costando mucho trabajo llevar a cabo, porque lo fácil es dar respuesta a las necesidades cuando el ámbito civil tiene esa necesidad dada. Usted ha comentado los técnicos de rayos, los técnicos de laboratorios, otra serie de capacidades que necesitamos dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos que empujar a los civiles para que vayan creando especialidades o esa formación profesional de grado superior, pero por ahora los certificados de profesionalidad es el camino que nos va a dar respuesta a necesidades operativas que son la razón de ser fundamental de las Fuerzas Armadas. Reiterarle mi enhorabuena, mi general. Mi coronel, amigo Alberto, muchas gracias. Y es lo que estamos haciendo realmente, yo creo. Creo que ha quedado claro que ya apuesto por ello. Se forman auxiliares de veterinaria en función de al lado de qué veterinario concreto está y reciben la formación que necesitan recibir en función de cuál es la actividad principal de ese puesto. Porque somos pocos, ellos son pocos y todo es muy escaso en recursos humanos. Realmente creo que se ha notado que soy sincero cuando digo que fue una gran pérdida el perder los auxiliares de veterinaria. Esos equipos no se han recuperado, o sea, eran sumamente eficientes, pero realmente el mundo ha evolucionado de otra manera y mientras no tengamos esa referencia civil, efectivamente estamos un poco maniatados. Así que Muchas gracias. Tiene la palabra.
Mi general, muchas gracias por su exposición. Todas estas vicisitudes de las que he hablado, yo también las he vivido, pero el ejemplo y el esquema temporal, la flecha del tiempo que ha comentado, pues me ha permitido clarificarlo todo en esta flecha del tiempo, ¿no? Y las conclusiones me han parecido muy acertadas. Mi pregunta ya no es para vuecencia, sino para nuestros compañeros civiles, porque yo creo que el desarrollo de una especialidad de auxiliar veterinario con unos conocimientos más amplios sería muy eficiente también en el mercado de trabajo y daría muchas más posibilidades a estos auxiliares que el tener solo la de aplicador de plaguicidas o la de auxiliar de clínica veterinaria. Les daría muchas más oportunidades y para veterinarios yo creo que es menos frecuente en la vida civil que se dediquen a tantas cosas a la vez como nosotros, pues sí que habrá, yo creo, sobre todo en zonas rurales, veterinarios que se dediquen a varias actividades, pues también será una figura muy útil. Entonces, a nuestros compañeros civiles va dirigida esta pregunta. ¿Hay alguna idea de en el futuro poder ampliar esta formación y crear una especialidad de este tipo? Porque eso es lo que nos facilitaría al ámbito militar el poder llegar a lo que queremos. Muchas gracias. Sí. Sí, no, ahora la tengo al lado, ya nos conocemos, me ha tirado el guante. No, enhorabuena por la ponencia. Yo en general también he hablado de este tema. Y la verdad es que he hablado con él a ver si nos aliábamos con el ejército para conseguir sacarlo en el mundo civil porque no éramos capaces. Y me voy a quedar con la frase que ha dicho, que es que somos una masa crítica muy pequeña. Y es que fuera también. Porque además dentro de la masa crítica los veterinarios, en la parte civil, los que necesitan auxiliares son todavía menos, porque hay otros que hacen falta y ese es el problema. Entonces sí que sé que hay conversaciones, sí que sé que se está intentando, pero el MECES 1 se queda fuera del ámbito universitario. Con lo cual, además, se queda fuera porque nosotros hemos intentado dentro de la parte universitaria llevarnos formación profesional de grado superior y hay varias legislaciones que nos lo prohíben expresamente, con lo cual nos tenemos que quedar ahí fuera. Si no, terminaremos haciendo un grado superior de enfermería veterinaria o algo similar porque es necesario para la parte civil, como bien ha dicho el general. Muy necesario. Sería MECES 2. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Sánchez Sánchez. Buenas tardes. Quiero felicitarle también por la exposición que ha hecho. Mi pregunta es de curiosidad en referencia al trabajo que estoy desarrollando. Yo trabajo en el INIA en investigación, realizando proyectos de investigación. Y relacionado con la investigación, los veterinarios militares tienen, a la hora de presentar proyectos, convocatorias especiales para desarrollar proyectos o tienen que acceder al Plan Nacional o algún tipo de asistencia en la investigación. Pueden liderar proyectos o pueden ser también proyectos que no lideren, sino que son convenios con otros estamentos. Muchas gracias. Bueno, realmente nuestros centros son pequeños, no tenemos una gran capacidad investigadora. Podemos liderar, claro, en el momento que haya un grupo de trabajo con suficientes doctores, investigadores, etcétera, se puede liderar. Desde el Instituto Técnico Nacional, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, me consta que están liderando proyectos y muy interesantes. El Centro Militar de Veterinaria se dedica más bien a investigaciones, pero muy aplicadas, ¿no? O sea, desarrollos muy aplicados a la realidad del día a día. Y convocatorias específicas no tenemos. Tenemos convocatorias específicas de ayudas a proyectos, ahora me corregirá el coronel Cique, para que otros investiguen cosas que al Ministerio de Defensa le interesan, como puede ser el proyecto, el programa Coincidente. Coincidente se llama el programa, sí. Consiste en poder subvencionar empresas o grupos para que investiguen aspectos que le puedan interesar al Ministerio de Defensa o el plan de investigación y desarrollo que lidera la Dirección General de Armamento y Material, que define una serie de líneas de investigación necesarias para la defensa. Entre esas líneas, pues se podrá imaginar que normalmente pues, tienen prioridad otro tipo de desarrollos de investigación, por necesidades de la defensa nacional. Mientras que la veterinaria, pues quizá no está entre esas prioridades habitualmente. Mi coronel, ¿me puedes? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere intervenir?
¿Alguna persona por internet tenemos que quiera intervenir? Muy bien, pues entonces vamos a clausurar la sesión. En primer lugar, quiero felicitar, como no podía ser de otra manera, al general Arceiz por su intervención, muy útil y muy necesaria. No solamente es saber lo que tenemos, sino saber las carencias que tenemos es muy importante para poder ponerles remedio. Nosotros desde aquí, con nuestra puerta abierta o nuestra ventana abierta al resto de la sociedad, pues podemos, con nuestro pequeño granito de arena, contribuir a ello. También quiero entregarle el certificado, el diploma de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor don José Luis Arcey López por su intervención en la sesión celebrada el día 26 de mayo de 2025 con la conferencia titulada La evolución de la necesidad de personal auxiliar de veterinaria en las Fuerzas Armadas Españolas, Madrid, 26 de mayo de 2025, firmado por el secretario general y con el visto bueno del presidente. Enhorabuena. Se levanta la sesión.